donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a Sala Obscura, donde termina la lógica, comienza nuestro relato. Mándenos un WhatsApp al número que está apareciendo en este momento en su pantalla. También nos pueden mandar un correo a salaobscura @gmail.com. Ya sea que sean una o muchas, mándenlas, o si quieren aparecer aquí en el programa o por un enlace por videollamada, mándenos un WhatsApp, por favor. ¿Vale? Muchas gracias por este espacio publicitario. Bueno, bienvenidos y pues vamos a presentar a los invitados el día de hoy. ¿Qué trajiste hoy, Ari? Yo hoy traigo a unos amigos que aprecio muchísimo, que aparte de primero ser amigos, ahora son mis compadres. Excelente. Entonces manejo. nos traen buenísimas historias de hoy, pero no los presento, que se presenten ellos mismos y nos cuenten quién son. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Figueroa, de profesión abogado, y comparto el escenario con mi esposa. Yo me llamo Asha del Mort y pues tengo varias cositas que contarles. Pues comencemos, ¿no? Yo digo que sí. Pues nos traen una buena historia buenísima de una casa embrujada, pues que nos empiecen a contar cómo, Entre otras cosas. entre otras cosas. A ver, platíquenos, ¿qué pasó con esa casa? Bueno, corría más o menos el año de 2013. Nosotros somos originarios de Acapulco. Y yo me vine a estudiar la universidad acá a la Ciudad de México. En la ciudad, pero yo llegué a se podría decir ya, pensión, donde como residencia de estudiantes al sur de la Ciudad de México. Yo me le pegué. Claro. Así es. Sí, ¿dónde sale Ashe? Descubrimos que básicamente que con lo que me daban a mí de semana, se podría decir, como yo era estudiambles, podíamos vivir perfectamente los dos. Entonces, ni lenta ni perezosa, Ashita se vino conmigo a la pensión. Era un cuartito de 2x2. Ay, cuál lenta, el amor. Sí, claro. No, y aparte yo tenía 17 años, no nos vayan a denunciar por esto, pero ya prescribió. bueno. Y él tenía 20. Yo tenía Entonces 19, ¿no? No, 20. Como 20 recién cumplidos. No. En la pensión nosotros estábamos en el último piso y como prácticamente era compartir con muchos, o sea, eran cuartitos de 2x2 y teníamos, todos los vecinos eran estudiantes, igual, o sea, tenían como la misma mentalidad de estar estudiando, las dificultades que es vivir en la Ciudad de México, o sea, todos éramos foráneos. Y nos hicimos muy amigos de varios. Sí, muy amigos. A nosotros ya nos querían correr porque pues éramos dos. Sí, también. Hubo problemas. Muchos nos teníamos que reubicar. Así es. Entonces fue que decidimos entre todos. Éramos más o menos 6 amigos que estábamos ahí, que convergíamos, que digamos que éramos con los cómplices, o sea, ya digamos la manada de amigos. Y entre un día, entre todo lo que nosotros pagábamos de renta, descubrimos que podríamos rentar una casa para estar todos. Y obviamente, pues, en la pensión de estudiantes, pues, estábamos muy vigilados, no podíamos hacer ruido a ciertas horas, ni fiestas, ni nada, obviamente, estaba muy controlado, era un tema muy controlado. Y decidimos dar el paso, ¿no? A dos amigos ya se los habían corrido, básicamente. Entonces, y bueno, a nosotros también ya nos querían también, pero pues nosotros sí nos adelantamos. A ellos, ya, digamos, ya les había pedido las llaves, básicamente, ¿no? Okay. Y por la zona, estuvimos busque un lugar
donde, digamos, fuera más o menos económico, decente. O sea, queríamos algo que pudiéramos entre todos estar y que todos estuviéramos a gusto. Entonces encontramos una casa muy cerca de la universidad, que nos convenía a todos. Era una casa ya antigua. Me acuerdo que era un color verde. Un verde... Por fuera. Verde raro, un verde raro, ¿no? Como militar. Como militar, sí. Ay, muy Pero- oscuro, ¿no? Sí, 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 sí. Para una casa es poco común. Sí, claro. Entonces, pues solicitamos la visita guiada de la casa para verla. La señora que nos atendió, muy amable, nos dio todo un recorrido. Cuando llegamos, Nos era dijo- una casa antigua. O y sea, nos dijo que ahí había vivido ella con su familia. así es, niña. o sea, ella había vivido, pero sí nos dijo que ahí falleció su papá, ¿no? Si no mal recuerdo. Su papá o su abuelo, algo así. Pero bueno, la verdad es que estaba dentro del presupuesto Ajá. y decidimos pues dar el siguiente paso porque ya teníamos mucha presión con la otra casa, con las residencias de estudiantes. Y pues decidimos dar el paso, ¿no? Unos amigos, como no fue en una etapa de fin de curso de la universidad, Se acercaba a diciembre. se acercaba Sí, diciembre, sí, sí. entonces tuvimos que unos amigos que eran de Tapachula no estaban en ese momento, entonces Nada más recibimos la casa un chavo que permanecerá anónimo. sí, en ese Y- momento. y- Saludos. Saludos, tú sabes quién eres. Y nosotros dos, porque las otras 3 personas que también estaban en el trato, pues estaban fuera de Estaba la fuera ciudad. de la Ciudad de México. Porque todos se iban para su ciudad natal, ¿no? Exactamente. Que de hecho los 3 eran de Chiapas. Ujú. Pero bueno. Nos dieron la casa, nos dieron las llaves, ya habíamos pagado. Pagamos El el depósito y el primer primer mes de renta. Ujú. Nosotros básicamente íbamos a estar unos días. O sea, el plan, si no mal recuerdo, era estar 2 o 3 días y nosotros ya también nos teníamos que ir. Sí, teníamos cierta urgencia porque necesitábamos Un espacio para las cosas. irnos a Acapulco y dejar nuestras cosas ahí. Ujú. Entonces teníamos cierta urgencia, pero pasamos unos días en la casa. Sí, bueno, realmente de la pensión de estudiantes para la casa no fue gran tema, no teníamos muebles. O sea, el plan de hecho era amueblar, o sea, era una Era un plan a un largo plazo. Sí, porque Porque queríamos, teníamos un colchón inflable sí, básicamente. y la casa estaba Deshabitada. desamueblada, ¿no? O sea, Entonces, lo poco que teníamos lo fuimos llevando, hasta eso fue muy rápido. Y decidimos hacer una apertura, una como cena de apertura. cena de bienvenida Cena a la de casa. bienvenida ¿no? a la casa, sí. Y nuestro amigo, que va a permanecer anónimo, invitó a su mamá. Ok. Y nosotros pues a nadie. ¿verdad? Nosotros no a nadie, porque ¿a quién invitábamos? Todos estaban en Acapulco. Estábamos, Todos estaban acá. en ese momento teníamos 6 meses viviendo en la Ciudad de México. Ok. O sea, Un poco más. Pues. yo un poco más, pero más o menos entre 6 y 7 meses. Ajá. Tal vez hasta menos. Sí. Pero tenemos muy poco. Básicamente nuestros grandes amigos eran ellos en ese momento, ¿no? En la Ciudad de México. Posteriormente, en la cena de bienvenida, nos enteramos en ese momento que al hermano de nuestro amigo le habían pasado cosas muy raras, Y muy fuertes. muy fuertes. En ese momento nosotros no sabíamos, nosotros nos enteramos ese día. Y su mamá, que ya tenía cierta experiencia en cosas como paranormales. Ok. Sí, porque imagínate que nos dijo que su hermano lo tuvieron que exorcizar de niño. ¿De la mamá de tu amigo? Sí, el El hermano hermano de de- nuestro amigo con el Ajá. que estábamos ahí. Viviendo. Que Ajá. nada más éramos él y nosotros. dos. Nosotros éramos 3 nada más. Ajá. Estábamos 3 de los que Ok. rentábamos.
el hermano de él, de niño, no sé qué pasó, según ellos le entró un demonio. Ajá. Y lo tuvieron que exorcizar porque en las noches se despertaba con un cuchillo y queriendo matar a sus papás. Ay, qué fuerte. Desvivir, perdón. Y pues lo tuvieron que exorcizar, se tuvieron que meter en el mundo, todo ese mundo, para poderlo ayudar. Y ella y también nuestro amigo, que nos enteramos en ese momento, estaban muy metidos y tenían mucha conciencia y percepción de todos. Sí, los como de todo esto espíritus, paranormal, ¿no? las Eran energías sensibles. negativas. Sí. Ujú. Entonces, lo que sí me llamó muchísimo la atención, era una casa grande, en la cocina había un baño que tenía una ventana y tenía como un pasillito del otro lado Que da al patio. que daba al patio. Nos dijo la señora, está muy padre y todo, pero a ese baño, cuando entren, no volteen a verlo. No, o eviten O entrar. eviten entrar. Sí, o sea, Y sí. fue como de, ay, cabrón, o sea, ¿Por qué este baño no? ¿qué onda, no? Ajá, Sí, sí. claro. Porque para ese entonces nosotros éramos un poco escépticos. Ok. Sí, claro, o sea, la verdad nosotros no teníamos esa sensibilidad, se podría decir, Claro. y pues éramos chavos, ¿no? O sea, realmente eso fue en 2013, o sea, ya hace algunos ayeres. Y bueno, nos quedamos con el comentario, pues dijimos, no pasa nada, ¿no? Sí, la verdad O sea, lo desestimamos. Lo Ok. desestimamos completamente. Pero O sea, fue como de, sí, claro, está bien, no pasa grave nada. error. Ok. Sí, fue un error. Después, como éramos muy amigos, o sea, ahí salíamos, él era gay, y tenía mucha sensibilidad quería donar la casa, quería comprar vajillas y todo eso, y fuimos a comprar varias cosas como para decorar. Y al momento de regresar los tres juntos, me acuerdo que había un baño que tenía jacuzzi, Ajá. que tenía una tina. Y Asha y yo íbamos a meternos. Ujú. Y Qué fuerte. qué fuerte. Ok. Y cuando nos disponíamos a abrir la puerta del jacuzzi, estaba cerrada. Pero este era un baño arriba, Ujú. no era del de abajo. Contexto, solo había 2 baños Solo en la había casa. dos en toda A la pesar casa. de que era una casa muy grande, Solo había era dos. una casa viejita y habían 5 recámaras y 2 baños. Ok. Y ningún cuarto tenía baño en su adentro. Ok. Entonces, nada más era el baño de abajo, que era el prohibido, Ajá. Sí. o el de arriba. Y resulta que queremos entrar y está cerrado por dentro. Y no había nadie más en la Era casa. además de la casa. Más que nosotros 3, y yo estaba viendo al otro cabrón ahí, o sea, aparte de este cabrón, el otro. Y él se acerca y nos dice, con todo esto de que se ¿No? manejaba, que tenía información Y y todo, sensibilidad en el asunto. sensibilidad Ajá. y todo, nos dijo, es un espíritu, porque esta casa tiene espíritus. Y yo, tenemos que tocarle 3 veces Ay, qué para miedo. que nos haga caso, nos responda de alguna forma y nos abra. Y yo, ok, y en eso Sí, fue como de, ¿qué onda? él tocó, porque nosotros Sí, claro. estábamos así como de, Así ahorita. y el que toque Sí. es Sí, ya o sea, sabe y qué, lo ¿no? estábamos tirando de a loco. Sí. Claro. Y entonces toca 3 veces y te lo juro que yo no sé. Si ¿Qué fue una pasó? broma planeada o algo. No, ninguna broma, porque no había nadie más en la Porque casa. se habían Sí. salido los 3 juntos y Sí. regresaron los 3 Y juntos. aunque, o sea, fue, todos y aunque los fuera una habitantes- broma, si se abre la puerta, pues obviamente nadie se puede escapar. Claro. No, O pero sea- no fue ninguna broma. No, porque- pues digo. O sea, estábamos las 3 únicas personas que estaban en la casa, porque la señora, la mamá de él, ya se había ido. Sí. Ok. O sea, estábamos los 3. No, de hecho ese era otro día, si no mal recuerdo. Sí, fue al día siguiente. Ok. Estábamos los 3
y nadie podía hacer. Ok. Pero para terminar, tocó 3 veces y se oyó un grito, pero era un grito como, no un grito de ¡ay, qué emoción! Como O de sea, lamento. era un grito como ahogado, como con sufrimiento, un grito que yo jamás había oído en alguien más, así, en la vida, nunca. Se me hizo un grito paranormal, o sea, un grito como de un espíritu, de un alma en pena, Una necesidad. sí, o sea, algo que no Nunca era lo humano. habíamos, Sí. o sea, Bueno, ¿y qué y nos sintieron? Nos quedamos tan apendejados los 3 que nadie dijo nada. Lo único que alguien, no me acuerdo si fue él o yo o el otro chico, creo que él Pero- fue que nos dijo, que nos dijo, hay que vamos salirnos- al Seven, vamos ¿no? al Seven, ¿no? pero así de que, Sí. porque nos quedamos así. Vamos al Seven. Hay que salir Y de así, aquí, ¿no? vamos. Y entonces íbamos caminando al Seven porque teníamos un Seven Sí, en la Muy esquina. cerca. Y en eso, creo que fui yo la que dijo, ¿ustedes también escucharon o solo fui yo? Y no, sí escuchamos. Así, pero como que no queríamos Tocar Hablar el de tema. temas. Queríamos hablar de lo volvíamos real a la Claro, lo volvías a revivir. Ajá, no. Sí, era tabú, o sea, completamente. Entonces dijimos, no, pues ahí fue cuando yo dije, no mames, sí pasó. Sí. O sea, ¿qué pedo, no? Pero como Sí. que todavía estaba yo tratando de descifrar lo que estaba pasando. O sea, me está pasando, no me está pasando esto. O sea, yo decía, ya, ojalá que ahí se quede, ¿no? O sea, que sea Sí, un sí. evento aislado, ¿no? Sí. Pero bueno, regresamos del Seven y no sé si quieras tú contar. Sí, o sea, regresamos y la vibra de la casa era diferente, ¿no? O sea, la sentíamos pesada. Sí, cabe recalcar que ya teníamos como 3 días en la casa y él se iba a la universidad y también el otro chico. Y tú te quedas solita. Habían veces que me quedaba yo sola en la casa y la verdad, en esos momentos que yo estuve sola, no me pasó algo que yo te pueda decir, ay, me pasó esto y estuvo cañón. No, pero sí me sentía en la casa súper deprimida. O sea, sentía que estaba como, Una mala como en energía. un manicomio, o sea, como que todo era muy gris, como que yo me sentía muy triste, ya estaba contando las horas para que regresara él o el otro, quien fuera, para no estar sola. Se sentía muy negativa la vibra en la casa y la verdad como muy triste, como te provocaba estar triste. Ok. Y no me gustaba, o sea, me sentí incómoda con eso, pero yo dije, bueno, voy O sea, a estamos- pasarlo, ¿no? Pero Sí. después se acumuló lo del baño y El comentario de la mamá de... lo de la mamá, y tú Sí, yo decía, como de- esa casa está rara, ¿no? Ya te ponía a pensar, ¿no? Sí, bastante. Sí, bastante. Sí. Y en esa misma noche que fue lo del baño, que fue nuestra última noche en la casa, porque no pudimos más, Ok. pasó lo del baño, nos fuimos al Seven, regresamos y ya estaba abierta la puerta del baño, Ok. sin que nadie hiciera nada. Nadie hizo nada. Nadie Entonces, hizo nada. pues asumimos que atendieron al llamado que hizo nuestro amigo. O simplemente, o sea, no sabemos si fue una... La puerta tenía algo. No. pero Para mí ya que fue estaba que abierto, o sea, esas 3 veces que tocó, el del espíritu que nos contestó, porque nos contestó, pues nos contestó también abriendo la puerta. Pero cuando fue que regresamos al Seven ya estaba abierta. Pero yo de por sí soy muy miedosa. Ok. Entonces, a mí no me gusta nada de eso porque me espanto horrible. Y yo ya estaba como muy con miedo y así nerviosita y todo. Y les dije, porque este chavo tenía una televisión y tenía un DVD, porque ni siquiera teníamos internet, no lo habíamos contratado, teníamos 3 días no en la teníamos casa. tele, Ok. sí, o sea, Y no teníamos tele, el que sí tenía tele era él, y Ajá. tenía los DVDs, entonces yo le dije, oye, pues hay que hacer noche Una de pijamada. películas en tu cuarto, ¿no? O sea, porque yo no quería estar de que Sí, en claro. el silencio total, Sí. entonces accedió y estábamos todos en su cuarto, pero su cuarto quedaba justo, o sea, su puerta, abrías la puerta y estaba la puerta del baño. No el baño de abajo, No, sino de el arriba. de arriba, El que le Y cerraron. del el que jacuzzi. estaba cerrado. Ok. Entonces, estaba justo enfrente y al ladito del baño estaban las escaleras que venían de abajo. Que importa el contexto porque tienen que ver en lo que les voy a contar que siguió sucediendo. Ok.
A ver, hay un tantito, o sea, ¿ustedes creen que a partir de que hicieron los tres, que bueno, que le contestaron, que hicieron los toquidos, de ahí se alborotó más el asunto? Sí, se a volvió, lo mejor se ahí volvió hicimos presente. contacto. O sea, como que él Abrieron una puerta. Algo. reconocimos que ahí estaba Ajá. y como que a lo mejor ese espíritu, esa entidad, no sé qué sea, sintió que podía tener contacto con nosotros porque ya le habíamos dado el chance, Sí, ¿no? Ok. ese fue el parteaguas. Sí, O sea, a partir de ahí sí, porque en los se otros, desencadenó. No era tan fuerte, nada más era la sensación de Sensación, tristeza, que pero muy no era de que se que se caía manifestara algo, Así, totalmente. Ok. Exactamente. Ujú. Sí, estábamos viendo, me acuerdo que estábamos viendo las películas y pues yo me parece que todavía teníamos 1 o 2 días en la ciudad y ya nos íbamos a ir. Ajá, sí. Todavía nos íbamos a Todavía quedar nos quedábamos días. unos días más. Y yo pues del sueño me quedé dormido, básicamente. No, pero espérate, se te está olvidando algo muy importante. ¿Qué cosa? Estábamos acostados en la cama viendo la película y en eso yo estaba en medio, porque pues yo mejor en medio, ¿no? Con los dos acá. Ok. Y este chico estaba del lado donde podía ver las escaleras y allá afuera, Ok. por el ángulo en el que estaba. Ujú. Y en eso me dice, vi un señor. Y en el momento que me dice que vio un señor, se va la luz. En ese instante, así, ¡pum!, se va la luz. Y ahí es cuando yo me empecé a poner de que, ¡ah! ¿No te acuerdas cómo me puse? Que hasta me dijiste, un cigarro, porque yo estaba que me moría del nervio. Ajá. ¿Y cómo que un señor? Y así, y así pues creía ver un señor y se fue la luz, pero él estaba tranquilo, porque como él Él estaba tenía- acostumbrado ya a estaba ver eso. acostumbrado, ajá, estaba normalizado en su vida, todo eso. Tenía él- más callo, digamos. Y Beto, como no lo vio, como que creo que ahí estaba escéptico. Sí, pero- yo estaba como de, bueno, se fue la luz y ya. Pero él yo sabía que no me estaba mintiendo, o sea, y en eso, y se fue a la luz, así de verdad, no estaba ni lloviendo, nada. Ok. Nada. Y pues en el tiempo que me daba un ataque de pánico, regresó la luz. Y ellos, bueno, pues ya regresó la luz, pues hay que seguir viendo la película. Y yo, ay, sí, hay que seguirla viendo. Y en eso, pues volteé, estaba viendo la película, yo bien enfocada, dije, esto no me va a pasar a mí, ni madre, ¿no? Y porque volteo. cabe recalcar porque estábamos viendo una película de terror, ¿no? Aparte. No, estábamos viendo la película de Más allá de los sueños de Robin Ah, Williams. ok. Una que Que no es de terror. no es de No, terror, no es de pero terror, tiene que ver con Van al el infierno. El más allá. más allá, el infierno, el cielo, o las percepciones que uno puede Ajá. tener sobre los conceptos, ¿no? Ajá. Ay, muy Que buena no era, película. pero no era la mejor vibra para todo lo que Sí, sucedía. exacto. Aparte era de que nada más teníamos 2 películas y yo por no quedarme en silencio, Ajá. la repetía y la repetía y la repetía, porque No quería dormirse. cuando volteo estos dos ya estaban dormidos. Sí, Entonces, nosotros los perdimos ya. y yo jamás me iba a poder dormir, porque estaba súper nerviosa, porque yo sentía que había, ¿Qué te estaban viendo o que algo pasaba ahí? sí, como que había alguien más, o sea, como que no me sentía como a la defensiva, en guardia, ¿no? O sea, por lo que pudiera suceder. Y ellos como buenos hombres, pues se durmieron y ya sabes, ¿no? Y yo, Que pase lo que tenga que pasar. ajá, yo lo despertaba a él, Vito, por favor, así, y Sí, o sea, jamás me había... Así. Sí, me despertó muchas veces. porque Muchas veces. Porque a partir de que ellos se durmieron, no les puedo decir que fue antes, porque yo creo que el punto era que fuera solo para mí, porque yo creo que yo era la más Susceptible, sensible. sensible, y yo sé que Tú eres la que tenía miedo en ese momento, Sí, a final de cuentas. y es lo que les gusta a los espíritus, estar encima de alguien que les va a dar lo que ellos quieren, ¿no? Que se estén muriendo de miedo, o sea, Que des más de tu energía. sí, Ujú. sí, y ellos como les valió, pues padrísimo. Entonces yo No, más que nos valió. Les teníamos ganó el sueño. les gano el O sea, sueño. teníamos sueño. Les ganó Más que el nada, uno acostumbrado y el otro no creía nada. Ah, exactamente. Sí, Entonces, o sea, por eso. Y yo, La más muerta de sensible, sí, miedo. claro. entonces, yo, Sí, yo estaba en la cama con estos dos roncando y escuchaba como si alguien estuviera en la cocina, que era bajando las escaleras, y era debajo del cuarto donde yo estaba la cocina.
Entonces se oía más. Se oía como si alguien estuviera cocinando, como si alguien estuviera guardando trastes, abriendo el refri. Se oía como abrían la puerta del patio que daba a un lado del cuarto, pero en el segundo piso. O sea, de la ventana del cuarto yo veía el patio. Se oía cómo abrían la puerta del patio, cómo movían el bote de basura que estaba en el patiecito. O sea, un ruidero en la cocina. Y después yo estaba, o sea, yo no sabía qué pensar, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Yo despertaba a él, al otro pues no lo despertaba porque pues me iba a mandar por un tubo. Pero a él sí lo despertaba, que me ayudara, que bajara. Y no se despertaba. Y entonces yo cuando, o sea, yo estaba llorando casi de la desesperación. Y en eso, cuando ya me estaba quedando dormida, o sea, que empezaba a cabecear, se oía como las escaleras eran de madera, de esa madera vieja, que cruje. Sí, cuando pisas y... Ajá. Sí. O sea, que ya iba para arriba. Se oía como, pero era nada más cuando yo me estaba empezando a quedar dormida. Que se oía como empezaban a subir las escaleras y se paraban donde estaba la puerta del cuarto donde estábamos. O sea, así era de que pum, pum. ¿Y en algún momento te dio curiosidad por voltear? Yo estaba, no dejaba de ver la puerta. Sí, ok. O sea, yo estaba enfrente de la puerta así. Esperando que pasara algo. A ver si pasaba el señor o algo así, claro. No, pero no sabes el momento. Desesperación y miedo en ese momento. Sí, y el suspenso que yo sentía cuando paraban las pisadas, no se oía el ruido en la cocina, porque se habían oído las pisadas. Y de repente era silencio. Por unos 5 minutos en los que yo estaba así viendo la puerta temblando, y después otra vez empezaba a oír todo lo de la cocina, lo del patio y todo, y el ciclo se repetía cada vez que yo ya me iba a quedar dormida. Otra vez las escaleras y otra vez ahí en la puerta, y yo volteaba a ver a la ventana del patio y se veía todo, se veía oscuro porque obviamente era la madrugada, pero o sea, de esas veces que ves algo y te da una vibra horrible. O sea, yo me sentía como que había una vibra súper fuerte y yo decía, bueno, ¿con qué finalidad me está haciendo pasar esta noche de terror? ¿Y por qué yo? Bueno, Sí. ¿por qué yo? Sí. Pero el chico, nuestro amigo, ya me había dicho, si te pones muy nerviosa, si te pones muy miedosa, a querer llorar, a querer estar expectativa de algo, te va a pasar algo, porque así son los espíritus. Se van a aprovechar de ti y van a hacer que pases un momento horrible. Y así fue. Dieron las 5 de la mañana y yo no dormí nada, porque te digo que fue un bucle, toda la noche fue un bucle de lo mismo. Y despierto a Beto y le digo, Beto, vámonos a la verga de aquí, por favor. Vámonos de esta casa, yo no vuelvo. O sea, no me importa que hayas pagado el mes, el depósito. Vámonos. Yo no vuelvo a esta casa porque siento que aquí me va a pasar algo. Okay. O sea, ya estaba como en el preámbulo de que me pasara algo. Sí, claro. O sea, ¿qué pasaba después? ¿Cómo iba yo a poder dormir? Sí, no, ¿Cómo no, iba No yo le a poder- ibas a dar oportunidad, claro. Exacto, yo dije, de pendeja me quedo aquí para que me hagan algo. No, y cuando me despierta, me dice, ve a ver. Yo, ay, No, yo toda la noche le decía a Vito, yo por supuesto que jamás bajé a la cocina. Yo no me iba a convertir en una víctima de lo No, sobrenatural. claro. O sea, bajo y me posee O algo. la heroína, yo voy a ver. Ajá. No, simplemente te informas. Siempre Sí. la típica mensa de las películas de terror que va sola a ver qué está pasando y ahí se Y ahí es cuando despierta y Se está llamaba, muerta. sí, claro. Se llamaba. Entonces yo, ni madres, yo no iba a bajar y ni bajé, pero quería que bajara él. Dije, él sí, ¿no? Él no cree, él no está sensible, él no le va a pasar nada. Pero no. Pero sí, yo recuerdo que pues, como todo estaba oscuro, o sea, sí se sentía raro, o sea, se sentía extraño, ¿no? Como en cualquier lugar, no, o sea, se sentía
con malas energías la situación. Entonces me regresé, literal, y le dije, bueno, vámonos, pero cuando esté de día, porque todavía estaba de noche. Sí, claro. Eran las 5 de la Sí, mañana. todavía está oscuro. Pero te lo juro que a las 6:30 ya nos habíamos ido. Y no volvimos. Se fueron a Acapulco. Nos fuimos a Acapulco, O sea, Ajá. empacamos y porque nos ya fuimos. nos íbamos a ir, pero Ajá. lo adelantamos porque yo no iba a poder pasar otra noche ahí. Ok, sí. Entonces nos fuimos como a las 6:30 de la mañana, ya estábamos en la estación de autobuses. Y nos fuimos a Acapulco. Pero el que se quedó en la casa fue el chico. Ajá. Antes de que pasemos con él, ustedes, antes de irse, ¿notaron algo en ese baño que dijeron que no abrieran? Fíjate que se nos olvidó, qué bueno que lo dices, porque el día que se cerró el baño de allá arriba, yo me estaba haciendo pipí y les El pedí único baño. y no había otro baño, entonces tenías que ir, ¿no? Y entonces le pedí a él y al otro chico que literalmente Hiciéramos guardia. se quedaran en la puerta haciendo guardia. Pero el comentario de la mamá del Y chico Asha fue... estaba así como para No, fue sí, la puerta. exactamente, porque el comentario de la mamá del chico fue: No voltees. no volteen Sí, lo tienen que usar. a la ventana, que era una ventana de pie a techo. Entonces era pues difícil no verla, ¿no? Claro. Entonces, Sí, y aparte o sea, estabas tú en el baño así, Sí, o sea, y por un reflejo podías la voltear. ventana estaba aquí. De Pero- reojo. La verdad yo sí volteé Ay. así de un ojito, porque pues no lo pude evitar, ¿no? La curiosidad, te ganó Sí, la curiosidad. sí, sí, Sí. Y sí, se sintió una vibra muy fuerte. Ah, pero no viste nada. No vi nada, pero sí fue como de esos momentos que estás viendo algo y dices, híjole, como que Qué fuerte. da miedito. Pero la verdad nunca vi nada. Pero yo siento que el propósito, porque pues el espíritu, la entidad o lo que sea que estuviera en esa casa, que yo no tengo ninguna duda que estaba ahí, algo que no quería que estuviéramos en la casa, Claro. el propósito de cerrar el baño de arriba ante el comentario de la señora Mira que. era que Bueno. fuéramos a fuerzas al baño de abajo. Claro. Entonces, ¿con qué finalidad? No sé. Pero de que quería que alguien entrara a ese baño, quería que alguien entrara a ese baño. Y pues te digo, o sea, no le dimos mucha oportunidad. A lo mejor si nos hubiéramos quedado en esa casa Hubiera pasado No. algo. 6 meses, un año, ¿Quién sabe qué hubiera a lo pasado? mejor ni siquiera ya estaría aquí. O sea, porque la verdad, pues Sí, tú está sabes muy que esas cosas son de cuidar. Sí, claro. O sea, sí te puede pasar algo Sí. mortal. Sí. Entonces, yo no quise darle la oportunidad, pero te estoy hablando de que en 3-4 días nos pasó todo eso. Y nos estaban empujando como que a ir a ese baño, como que a estar en depresión, en ver todo gris, en causar conflicto, no sé, como peleas o cosas, o sea, era todo un O sea, ambiente propicio a eso. O sea, sí pelearon ustedes. Sí. Más de lo habitual. Sí, o sea, llegaba de la escuela y yo, que era la que me quedaba en la casa Claro. todo el día, Por desesperación ya de... sí, yo lloraba, yo le decía, oye, no me dejes sola aquí, o sea, me siento así, ¿verdad que te lo comenté? Sí. Y una duda. Me llamó la atención lo que vio su amigo. ¿Se los describió? No, No. bueno, Nomás te dijo superficialmente que era un señor señor. nos grande. dijo que era un señor, pero sí nos dijo que era un señor de la tercera edad. Ah, grande, sí. Sí, pero no nos dijo... No describió alto, tal cual. moreno, no, Sí. no, pero sí nos dijo que era un señor de la Sí, tercera edad. para ver si podía relacionar con lo de la dueña, ¿no? Pero yo creo, porque el Beto dijo que nosotros sabíamos lo de los papás del abuelo o el papá que había muerto ahí antes, cuando entramos a la casa, y eso no es verdad. La realidad es que al nosotros decirle, porque yo hablé con la señora y le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto, tu casa está embrujada. ¿Qué onda? Sí. O sea, ahí vive un espíritu ahí, un espíritu que no quiere que esté alguien en la casa. Ajá. Y fue que nos comentó que ahí había muerto su abuelo. Entonces, pues yo creo que era más bien que el señor, La entidad.
o algún espíritu relacionado con el Señor, porque hay unas almas que cuando... Sí, el apego a su hogar. Sí, o sea, que no siempre tienen como que no son espíritus precisamente buenos. Hay espíritus que trascienden, pasan los años y guardan rencor, guardan odio, Bueno, es que tampoco podemos jugar esa parte, porque al final de cuentas en ningún momento me estás hablando de una agresión. Simplemente del que él está recorriendo su casa. Hipotéticamente, si hablamos que es él. Sí, porque se escucha que estaba cocinando. Ajá, en ningún momento me estuviste hablando que te agrediera, que te aventara algo, que te poseyera para tratar de que tú te desvivieras. No terminábamos la noche ahí. Pero yo siento que sí, o sea, te digo, tú eras la sensible por lo que te comentó este chico, y que sí, con toda razón. Entre la parte de que a lo mejor sí van a ver un alma susceptible, que sería la tuya, aunado aparte a que todo lo que te puede sugestionar por el mismo miedo, solamente tú eras el blanco más fácil. Claro. Ahora, otra pregunta. La señora, ya que una vez que ustedes fueron a hablar con ella, ¿le refirió por qué ese baño? No, la señora nunca nos pudo dar una razón de por qué ese baño podía o no tener algo paranormal. Ajá. No, nunca nos dijo si ella sabía. Pero a mí el comentario de la mamá del chico, más que se cerrara el baño de arriba, a pesar de que no me pasó nada cuando entré a ese baño, sí me dio suficiente información como para sentir que pues era un baño con una energía muy fuerte. Sí, claro. Y te repito, pues si nos hubiéramos quedado 6 meses ahí, yo creo que... Claro, no te ibas a quedar a averiguar si era bueno o malo. Sí. No. Ya con simplemente lo que te hacía sentir era malo. No, y a pesar de que no me pasó algo así que tú digas, ay, me aventaron de las escaleras. Sí, una agresión así, como tal. Sí, se sentía un ambiente hostil. O sea, a pesar. Sí, ahora, no tuviste agresión, afortunadamente. ¿Algún evento poltergeist que a ti te haya pasado? Porque pues, ahorita me ibas a contar ya del amigo que se quedó después. Sí. Bueno, el amigo, él sí se quedó como un mes. Y solo en la casa. Pero como él era muy... Estaba acostumbrado ya. Sí, estaba muy acostumbrado. Estaba normalizado en su vida. No, lo que pasa es que a él no le daba miedo. Que es un factor muy importante. Porque te puede pasar... Sí, si no te da miedo, pues se te resbala, ¿no? Sí. O sea, como él ya tenía cierto entendimiento de que era normal, pues, bueno, sí. Pero él sí o sea, yo estuve en contacto con él todo ese mes, que nosotros estábamos en Acapulco y él seguía en la casa, y que la verdad, pues sí, yo le decía, yo no quiero regresar, porque pues ya les dije, yo soy bien miedosa. Pero y él sí, y yo le pregunté, ¿te ha pasado algo? Sí, todos los días se oye los ruidos en la cocina, las pisadas en las escaleras, hasta en el día ya las oigo. También me siento como que muy triste. Y también en ese mes fue una de las chicas de Chiapas. Okay. Y que yo me llevaba mucho con ella, y también hablé con ella y me dijo, tienes toda la razón, pasan cosas horribles en la casa. O sea, ¿ella te contó algo que le haya pasado? Sí, me dijo que cuando ella estaba bañándose, también se le cerró la puerta del baño. Okay. Entonces, y que todas las noches oía ruidos, también se sentía, o sea, el sentimiento era generalizado. Sí, o sea, cualquiera que viviera ahí un día. Tuvimos experiencias similares todos, algunas más directas que otras, pero sí, la verdad, yo no quise volver a esa casa. Volví un día, en ese mes, hablamos con la señora, hablamos con nuestros amigos y les dije, ¿no saben qué? O sea, y también otros chicos cuando oyeron dijeron, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero si es así, o sea, porque pues estaban conscientes, ¿no? De que sí puede pasar algo. Y ya nada más el chico que se quedó nos empacó nuestras cosas, porque yo le dije, te lo pido por favor, yo no quiero ni entrar. O sea, en lo que tú quieras, empácame mis cosas y cuando llegues sácamelas, pero yo no quiero entrar a esa casa, ya no puedo. Me salí muy mal de ahí, de verdad. O sea, me costó días recuperarme. O sea, a lo mejor uno dice, ay,
cualquier cosa. Oyó ruiditos en la cocina, ruiditos en las escaleras. Fíjate, Pero puede ser cualquier cosa. el sentimiento que te deja es muy fuerte. No solo por miedo, sino porque yo siento que la energía es muy pesada y la llevas contigo y tardas un rato en como desintoxicarte de esa energía. Y es lo que me pasó. La verdad sí me tomó unos días como Recuperar la confianza. Sí, recuperar la confianza, no podía ni dormir en otro lado, o sea, la verdad. Cuando estabas en Acapulco, ¿no tenías sueños o algo así de la casa? No. ¿O podías dormir o así? No podía dormir, tenía mucho insomnio. Ok. Y estaba como a la expectativa de oír un ruidito, Sí, cosas fue así. como un estrés postraumático que tuvo ahí. Sí, porque fueron como unas 7, 8 horas sin parar de vivir algo así, ¿no? Que la verdad sí estuvo muy fuerte, porque me habían pasado cosas paranormales, pero desde un lugar yo creo como... Mejor donde te sientes más segura, Sí. protegida. Sí, aparte pues de la persona que... Porque yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 12 años, y en el momento que ella murió, teníamos sus cenizas en la casa. Y yo siempre como la extrañaba mucho, quería como una manifestación de que ella todavía, aunque estaba allá en otro plano, todavía estaba conmigo, ¿no? Yo sé que eso puede prestarse a llamar a otras cosas, porque si estás buscando una manifestación, pues cualquier espíritu puede agarrar la oportunidad. Claro. Cualquier impostor. Ajá. Pero pues yo en ese entonces tenía 12 años. Claro, yo decía... Y la desesperación, claro. Y sí, en el estado en el que estaba y todo. Yo una vez que fui a hablarle a las cenizas de mi mamá que estaban en el cuarto de mi papá, estábamos a solas porque mi papá siempre nos daba el espacio como de estar a solas en el cuarto para poder hablar con ella. Yo le pedí una señal. O sea, yo decía, por favor, dame una señal de que tú sigues aquí conmigo, que me estás viendo, que me estás cuidando, que todavía estás conmigo. Y de la nada se cambió el canal de la televisión solito, así de la nada. Ok. Pero en el momento que yo pedí la prueba de que estaba ahí, ¿no? Entonces eso fue pues fuerte para mí, porque yo dije, ay, pero bueno, ahora a la fecha no sé si fue mi mamá o fue otro. Pero ¿y qué sentiste? Yo la verdad no sentí nada negativo cuando pasó. O sea, sí no me sentí un ambiente como tranquilo. Okay. Y me sentí feliz en el momento. Okay. Entonces, pero aún así está la duda, porque en el mundo paranormal no sabes qué onda. No sabes qué onda. Y también a raíz de la muerte de mi mamá, tuve muchos sueños que eran como si no estuviera dormida. O sea, como si fuera... Pero cañón. Donde se hablaba de cosas que me estaban pasando en mi vida en ese entonces actual, que me aconsejaba mi mamá. O sea, por ejemplo, te puedo decir uno donde yo me metí en problemas en la escuela porque pues tuve mi etapa de rebeldía a raíz de lo de mi mamá. Y entonces en ese momento estaba suspendida en la escuela, indefinidamente. Entonces, yo soñé con que estábamos como en un bosque, con una cascada y todo era así como cuando imaginas el cielo. O sea, era como muy bonito, muy fantasioso, o sea, muy, muy lindo. Ella estaba representada como... Yo la vi de blanco, pero flotaba. O sea, no era de que los pies y flotaba, no. O sea, era de que a partir del torso era como... distorsionado. No podía distinguir bien, pero era como una energía que flotaba. Pero sí veía su cuerpo, parte de su cuerpo, su cara, su pelo, todo eso sí. Y ella yo sentí que en ese sueño me buscó. Porque literalmente de lo único que se trató el sueño era de que ¿qué está pasando? O sea, como una conversación con mi mamá, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? O sea, tienes que echarle ganas a la escuela, tienes que dejar atrás todo eso que estás haciendo. Y fue un sueño que duró un ratito, que fue muy fuerte para mí. O sea, me desperté, abrí los ojos
y lo primero que hice fue llorar, hincarme y rezar, pero fue un sueño que yo sentí que era un mensaje, que ella me había buscado en sueños, y no tengo duda hasta la fecha. Y tuve otro sueño donde estábamos como en un centro comercial, y pasábamos todo el día juntas, hablábamos sobre las problemáticas que existían en mi vida en ese entonces. Ese sueño habían pasado como unos 2 o 3 años del anterior. Sí, tenías 15. Ajá, ya tenía como 15, sí, más o menos 15. Y ya pues las problemáticas eran diferentes. Claro. ¿No? Entonces hablábamos de todo lo que estaba pasando. Y me decía, porque nosotras cuando ella estaba viva, teníamos días como de madre e hija. Y en el sueño me dijo lo mismo. Porque siempre que estábamos en nuestras citas, madre e hija, me decía, me encanta tener citas contigo, madre e hija, estar juntas y así. Y me lo dijo también en el sueño. Y también, ya al final, cuando iba a terminar el sueño, me dijo, me tengo que ir porque ya estuve el tiempo que me permitieron y me tengo que regresar. Y yo le rogaba, no te vayas, o sea, que quédate aquí. No, o sea, ella muy tranquila, no puedo, y se alejaba lentamente, ¿no? Y como estábamos en un centro comercial, literalmente mi sueño terminó con que habían unas escaleras eléctricas, que lo de arriba, la cima de las escaleras, no era blanco, o sea, no se veía nada, te desaparecías en las escaleras. Bueno, yo nunca subí, pero mi mamá subió en el sueño, subió y se desapareció. Y fue cuando me desperté. Entonces, o sea, esos sueños yo sé que ella estuvo conmigo. Por cómo se sentían. Eran muy, muy, muy reales, la verdad. Y durante los sueños, sobre todo el segundo que nos cuentas, ¿tenías la conciencia de que estabas soñando? Sabía que estaba dormida. Sí, sabes que estabas dormida. Sabía que estaba dormida. ¿No sentiste curiosidad de preguntarle cómo era por allá? Pues creo que no estás pensando en ese momento no sé, cómo es por allá. Pues yo sé. Creo que en ese momento, pues yo te lo puedo decir porque yo también soñé con mi papá y lo que menos quieres saber de allá, lo que menos quieres saber es que estás bien, que estás compartiendo con él. No sé, es que ni siquiera en el sueño se te ocurre eso. Simplemente sabes que estás dormido y que ellos ya no están en este plano, por el sueño que yo también tuve con mi papá, que lo conté la vez pasada. Entonces, es el de saber de que tú te vas alejando, el de saber que ya no lo vas a ver porque sabes que ya no está. No, es que no pasa en ese momento. ¿Tú te pasó por la mente de preguntarle por qué o cómo es allá, dónde estás o así, o algo así? No, la verdad solo recuerdo que ella me aseguraba que estaba bien, pero yo no le pregunté, oye, porque también yo era una niña, o sea, no estás tan preocupado en esas cosas, o sea, yo estaba contenta de que estaba ahí. Sí, simplemente que la estás viendo, claro, pero está contigo. Ella me aseguraba que estaba bien. Como mi papá que también me dijo que estaba bien, y eso era lo que a mí me dejó tranquila, ¿no? Sí. Es que yo hago la pregunta porque están partiendo de que sí hay una conciencia de lo que están pasando en ese momento, que están soñando. Pero yo la única vez que soñé a mi hermano, yo no estaba consciente de que estaba soñando. Ok. Entonces yo en ese momento lo viví como una experiencia en vida. Uh-huh. Sí, pero por eso me llama la atención, ya cuando uno está consciente del sueño, a lo mejor sí ya preguntas cosas un poquito más. Sí, fuera de lo normal. Ajá. Pero fíjate que yo, a pesar de que sabía que estaba dormida, no se sentía como cualquier otro sueño. Se sentía muy, muy, muy real. O sea, podía tener como cierto libre albedrío en mi sueño, uh-huh, que en otros sueños no tengo. Tenía como el control un poquito del sueño. Por eso es que lo sentía tan real. Y digo, también otra cosa que no sé si alguna vez les he comentado, que fui con un medium. No. En Acapulco, porque yo soy de allá, ya lo dije. Me recomendaron, una amiga mía me recomendó, la mamá de una amiga mía, me recomendó a un medium que ella me aseguraba que era real 100%, porque tú sabes que hay muchos charlatanes. Sí, claro. Entonces ella me dijo cosas que imposible que me las dijera alguien más, o sea, alguien que no supiera, que no le constara lo que me estaba diciendo, okay. O sea, entonces yo dije, o sea, ella me lo pintó así como algo que te cambiara la vida, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ir, y me llamó mucho la curiosidad que él no cobraba.
no le pagabas. Es que yo he escuchado que los que tienen dones y que en verdad no cobran son los buenos. Sí. Porque dicen que no hay que, con tus dones no hay que lucrar, Ajá. que hay que compartirlos. Exactamente. Ajá. Él me decía, si tú me quieres dar algo, te lo acepto, yo todo lo que me dan, Ajá. yo lo dono. Pero no te voy a pedir que para que vengas me des algo, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, nada más aceptaba donativos si uno quería. Claro. Entonces, me animé, cañón, fui. De hecho, he ido 2 veces, pero la primera vez fue cuando sí fue muy, muy fuerte, hasta lloré. O sea, fui con una amiga, porque me daba miedo ir sola. O sea, como dije, bueno, no lo conozco y así. Sí, claro. Voy a ir acompañada, ¿no? Y mi amiga también quería que... El morbo. Porque él leía las cartas. Okay. Pero no eran las cartas así, las típicas cartas. Tenía como una baraja específica y también, aparte de leer las cartas, te hacía la numerología y aparte como que te veía y te empezaba a decir cosas así sin más. Entonces llegamos y ¿quién va primero, no? Que estaba con una amiga que se llama Daniela. No, que yo. Yo dije, sí, mejor para ver cómo es, ¿no? Y estaba hablando con ella, pero tenía 2-3 minutos que estaba hablando con ella apenas. Y me volteé a ver, pero así, de que está así y... Oye, hay alguien aquí muy importante para ti, ¿eh? Y está muy fuerte su presencia. Ahorita que pases, tengo muchísimo que decirte. Y yo, ay, así, ¿no? Pero yo decía, a fuerzas es mi mamá, porque no tengo a nadie más que pueda tener tan fuertes sentimientos, ¿no? O tantas cosas que decir. Entonces, pasó lo de mi amiga y fue que me dijo, tu mamá murió. Y yo, sí murió. Y sí, de niña, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dijo, saca las cartas y te voy a ir diciendo, porque está muy interesante todo lo que tengo que decirte. Y ya las iba yo sacando y me empezó a decir, tu mamá está en un lugar muy bonito con un perrito blanco. Y justamente nosotras tuvimos un perrito blanco que murió a los 2 años que murió mi mamá. Entonces, y me dijo lo del perrito, ¿no? Y en eso, yo tuve, para darles un poco de contexto, cuando estaba más chica, cuando recién fue lo de mi mamá, porque cuando fui con el medium ya tenía como 17 años, 18. Cuando yo tenía alrededor de 14 años, yo tuve una depresión muy, muy fuerte que me provocó autolesionarme. Entonces, tuve unos meses donde me autolesionaba y donde yo, en mi depresión, en mis momentos fuertes, yo siempre le pedí a mi mamá que me llevara con ella. Yo decía, ¿qué hago aquí sin ti? O sea, llévame contigo. Y él de la nada me dijo, tú te lastimabas. Yo no tengo marcas. Ajá. En ningún lado. O sea, que le diera una... Hay una, pero esa es otra historia. Sí, no había un indicador para que él se agarrara de ahí, ¿no? Ay, ya te vi las marcas. Sí. Porque mis lesiones eran superficiales. O sea, sí tengo unas cicatrices, pero tendrías que estar muy, muy cerca para verlas. Y me dice, tú te lastimabas los brazos. Y tu mamá quiere que nunca más le vuelvas a pedir que te lleve con ella. Y yo me quedé así, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo saberlo, no? Claro. Y luego no sé si se acuerdan la vez que me esguincé los 2 pies. Sí. Que eso ya pasó cuando ya éramos amigos. Pues me dijo, te lastimaste hace unos meses, ¿no? Tu mamá se ríe mucho de eso. Se ríe mucho de cómo te lastimaste los 2 pies al mismo tiempo. Y yo así como, y él como, o sea, no es algo que yo subía a Facebook, claro, ni a Instagram, a nada. Que alguien que supiera, sí. Sí, o sea, no era así algo que era público de mi vida. Entonces, fueron tantas cosas y ella me dijo, mi papá, hasta la fecha, no se ha vuelto a casar, no ha vuelto a tener pareja formal. Y en ese entonces, pues así eran las cosas. Y me dijo,
que me pidió que le dijera a mi papá de parte de mi mamá que le dejara de guardar un lugar porque ella ya no podía pues estar en él, que por favor rehiciera su vida. Y ese tipo de cosas nadie las sabe, o sea, eran cosas muy muy fuertes. También me dijo, por ejemplo, eso en la segunda vez que fui, yo perdí un amigo que murió en un accidente de auto, y él me pidió, cuando fui, yo le pregunté por él, porque te daba espacio a preguntas así, las que tú quisieras. Le pregunté por él y me dijo que él estaba muy bien, que le costó mucho trabajo pues aceptar que había fallecido, y que quería que le pidiera a un amigo de él que se llamaba Uriel, que le pidiera, que me pedía que le diera las gracias a él. Y después me enteré que justamente un amigo que se llamaba Uriel fue el que llamó a la patrulla por cuando él tuvo el accidente. Y eso es algo que ni siquiera yo sabía que él se llamaba Uriel. Ok. O sea, cosas así que, wow, no lo podía yo creer. O sea, en el momento que salí de la oficina del señor, donde te recibía, le hablé a todos mis conocidos que tenía con él, y mis amigos en común, y no, que pues investígame quién es él, ¿no? Uh-huh. Y fue que me dijeron eso, ¿no? O sea, que Uriel era Uriel fue el que habló a la patrulla, porque venían como que en caravana, y él fue que vio que mi amigo se accidentó. Entonces él fue el que buscó la ayuda y todo, y mi amigo quería que le agradeciéramos mucho a él. Entonces pues yo pasé obviamente el mensaje, ¿no? Pero fue increíble darme cuenta que era 100% real lo que yo había vivido con ese medio. Wow. Ahora sí me dejaste sin palabras. Qué bonito. Sí. Es como, lo vuelvo a repetir, que no todo lo paranormal da miedo. Exacto. O sea, hay todo un mundo de como lindo y no tan lindo. Sí, y experiencias que la verdad que uno que ha perdido a alguien que ha sido muy especial para nosotros, tener ese contacto, yo creo que no tiene nombre. Sí, la verdad ayudan mucho esas personas que tienen como esa sensibilidad. Sí, y también no hacer menos lo de las cartas. ¿Te acuerdas que aquí nos leyeron también una vez? Una vez aquí nos leyeron las cartas y todo lo que nos dijeron salió. ¿Ha ido pasando? Espérate, ahorita que está contando Ashi esto, me acuerdo que estábamos, ¿te acuerdas que una vez fuimos a Huachi? Y tu mamá nos dijo que había un café, que había un señor que te leía el café, que era un turco. Café turco. El café turco. Y que de hecho que no te cobraba, que nomás era una cafetería y tú ibas y si tú querías te leía. En tu café todo incluido. Ajá, y venía la lectura. Entonces fuimos, yo me acuerdo que pero yo en ese entonces traía una actitud muy negativa, de muy payasa, muy sangrona, o sea, fea persona, la verdad. Entonces fuimos porque yo tenía la curiosidad que me leyeran cuando llegamos el señor estaba ocupado con otras personas, entonces yo quería que a fuerzas me leyera el café, pedimos, se tardaron en darnos el café, yo ya estaba enojada porque se habían tardado mucho, que se tardó muchísimo en la parte de darnos el café, deja de la lectura. Entonces ya cuando nos dan el café, comimos, iba Lalo, Diego y yo, Diego estaba chiquito, lo llevábamos en carriola. Entonces yo ya me enojé muchísimo y yo le dije, ya no quiero más, porque le dije, ya no me traigas nada, ya se tardó, yo ya no quiero nada. Y le dije a Lalo, vámonos, ya estoy enojada, se tardaron, ni me leyó, ni nada. Bueno, cuando ya estaba Lalo poniendo a Diego en la carriola, porque lo sacó de la periquera, nos íbamos caminando y se acerca él y se me pone enfrente y me dice, así, tú eres de 4 hermanos, la mayor. Y me queda así, ¿cómo sabe? No me conoce, no sabe quién soy. Y me dijo, y tu carácter es así, estás enojada. Discúlpame, pero estás enojada por no leerte el café. Si quieres, no pagues la cuenta. Va por mi cuenta. Y le dije, no, a mí nadie me paga nada. Te digo que estaba, o sea, toda grosera. Y me dijo, sí, estás muy enojada y yo te entiendo. Cuando quieras volver aquí es bienvenida, pero tú estás... Y me empezó a decir cosas de cómo yo era, que me dejó sin palabras. Como si fuera tu amiga íntima. Exactamente, sí. Y yo dije,
no, sí, de no inventes, pero ya no quise más porque ya vi la cara de Diego espantado porque me vio enojada y hasta me decía, mamá, ya, y Lalo así también muy serio, y dije, no, ¿sabes qué? Ya vámonos, antes de que me empiecen aquí a soltar trapitos al sol, que a lo mejor que a veces tú no quieres que sepan. Claro. Entonces ya nos fuimos, pero sí es de que te quedas así de, ¿cómo supo? Sí, ni me conoce, ni siquiera, o sea, fue más de pararse de encima y de mirarme y me dijo cosas que ni tú sabías de ti misma. No, sí sabía, pero me sorprendió que alguien que no me conociera me lo dijera. Y tan exactas, ¿no? Sí me dio miedo y ya no regresamos. Sí, pues son de esas cosas inexplicables, ¿Cómo esas cosas, sí, ¿no? O sea, ya después, tiempo después, la verdad que ya mi enojo bajó. Yo tenía ese sentimiento, mucho sentimiento de eso, de que yo me había portado muy grosera con esa persona. Fuimos, ya no estaba. Yo la verdad había regresado no para que me leyera, sabes, el café, sino para pedirle disculpas en esa actitud. Porque hoy por hoy entiendo que hacemos cosas conscientes, inconscientes, que lastimamos a las personas y eso se te va acumulando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero cargar esto, quiero soltarlo y es más valiente el que pide perdón. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quiero pedirle disculpas por mi actitud, no quiero que me lea ya nada porque no quiero que se interprete mal la situación. Desafortunadamente él ya se había ido a Turquía, ya no pude dar las disculpas, entonces pues ya dentro de mí le pedí disculpas para soltar eso. Pero claro, sí, son experiencias que pocas veces se nos presentan. Sí, claro, que es un que no entiendes. Claro, y que es cuando uno empieza a creer que sí. Que sí se puede ser. Son cosas inexplicables. Que te dicen cosas que, güey, ¿cómo sabes? Sí, no creo que mi suegra haya venido a decirle, ahí es la cuarta y está es una enojona, es una taza, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Espántala que la deje a mi hijo. No, ¿verdad? Pero que abra los ojos. ¿No? Pero pues bueno, así pasó esa experiencia y son experiencias que uno se va quedando y que se va, o sea, te vas dando cuenta que hay cosas más allá. Sí, hay cosas que no se pueden explicar. Pero ahora cuéntanos algo de tu suegra, de Tere. De Tere y Licha. Ajá. Bueno, pues Tere y Licha, Tere era la tía de mi esposo y Licha pues es su mamá. Ella me contó una historia muy fuerte, que no tengo duda que pasó, porque primera y única vez que me ha contado algo así. Y eso le pasó hace años, cuando ella tenía 20 o menos. Su hermana Tere estaba viviendo en Guadalajara, porque ahí se fue a estudiar, y de igual manera rentaba una casa junto con varios compañeros de la universidad o así. Se juntaron para rentar una casa grande, pero muy vieja. Okay. Y ella mi suegra, Licha, va a la casa a visitar a su hermana un fin de semana, y es cuando le cuentan los chavos o así, ya sabes, la historia, la leyenda de esa casa, que de alguna forma pagaban poca renta porque nadie quería la casa, porque resulta que hace años el señor que vivía ahí, en el cuarto de servicio que estaba en la azotea, secuestró a una chica y abusó de ella y la desvivió de forma violenta, o sea, fue un crimen violento. Okay. Y pues se esparció el rumor y esa casa quedó como que manchada con esa fama, ¿no? Okay. Con esa historia. Entonces ellos ahí rentaban. Y resulta que cuando ella le cuentan la historia, mi suegra, súper escéptica, dijo, ay, eso es una tontería, ¿no? No creía. Junto con otra amiga que estaba ahí, de su hermana. Eso es una tontería. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos al rap de noche a la azotea para que vean que no es cierto, ¿no? Porque inclusive los chicos que estaban ahí, ajá, decían que ellos habían visto, porque la leyenda que era lo que contaba, que se aparecían la chica que habían secuestrado era enfermera, okay, o estudiante de enfermera. El caso es que estaba metida en ese mundo, ¿no? Uh-huh. Y usaba unas zapatillas blancas tipo de enfermera, y lo que decían era que justamente en la azotea, a un lado del cuarto que estaba ahí de servicio,
se aparecían las zapatillas blancas ensangrentadas. Entonces, los mismos chicos que vivían ahí decían que les había pasado a ellos. Pero, pues ya sabes, escépticas. Se subieron bien valientes y estuvieron ahí, ya sabes, fumando, hablando, lo que sea. Y en eso, ya cuando dicen, ya ves, o sea, ni pasó nada, porque pasaron al lado del cuarto y no había nada. Ajá. Y estuvieron un rato ahí. Y ya cuando se iban a regresar, que van hacia la puerta del cuarto para pasar a la casa, es cuando ven las zapatillas. O sea, de verdad las vieron. Y en eso, pues las ven y obviamente entran en pánico, ¿no? Como cualquier persona en su sano juicio haría. Y quieren abrir la puerta, que es de esas, ya sabes, las típicas de metal, así de como de azotea. Sí. Y cerrada por dentro, o sea, no se podía abrir, y en la casa nada más estaba la hermana. Los otros chicos estaban en la escuela, porque inicialmente pensaron que era una broma de los chicos. Dijeron, fueron estos mensos, ¿no? O sea, que nos están haciendo la broma. Pues no, la hermana estaba hasta abajo porque era una casa grande. Y no oía nada y ellos estaban pateando, o sea, no había teléfonos, celulares en ese entonces, o sea, no era de que, oye, ábreme. Entonces estaban así como locas pegándole, y hasta que sube la hermana después de 10 minutos y les abre. Y me dijo que a partir de ahí hacían guardia hasta para bañarse. O sea, porque no querían estar solos, vulnerables para nada, ¿no? Pero, o sea, eso sí me lo contó ella, sí, que pasó y pasó. Y claro, y le crees porque tú ya tuviste una experiencia. Claro, o sea, dices sí, o sea, sí puede ser. Sí, no, y aparte en su casa también he tenido experiencias, ahí en Acapulco, es un departamento donde vive ella con su esposo y con su hija, y justamente una vez estábamos mi cuñada y yo en la cocina, y es un departamento que no tiene nada de brisa, porque están todas las ventanas cerradas con el aire acondicionado. En Acapulco, con el calor, y ni siquiera están prendidos los ventiladores. Y estábamos, eran como las 2 de la mañana, estábamos platicando ahí en la cocina, y en eso tenían donde cuelgan las llaves, y de repente como si alguien o algo le hubiera pasado la mano así, y se quedaron las llaves así, tintineando. Nos volteamos a ver mi cuñada y yo así como, ¿qué onda? Y en eso yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos al cuarto, porque te voy a decir una cosa. En ese departamento murió el papá de mi suegra, o sea, el abuelo de Beto. ¿Y a ti, Beto, no te pasan cosas? La verdad, no. O sea, yo nomás doy contextos. Yo quisiera ser como él, que no me pasa nada. No. Me contó, en aquella ocasión sí me contó de las llaves y todo eso. Yo estaba en la ciudad, yo estaba trabajando. Y ella se vino con Tiago, nuestro hijo, a pasar, creo que era un puente, ¿no? No mal recuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, el chiste es de que al día siguiente me contó con lujo de detalle todo eso. Pero no, a mí nunca me ha pasado nada. Es que lo que pasa es que no solo pasó que lo de las llaves, sino que en el momento que pasó nos dio muchísimo miedo a mi cuñada y a mí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Duérmete conmigo. O sea, porque yo tenía a mi hijo chiquito en el cuarto, pero de mensa me iba a quedar sola. Entonces le dije, ya saben, ya les conté las 3 historias, ya saben que soy miedosa, ya saben que no me gusta estar sola. Entonces, cuando me pasen esas cosas, o sea, que nos maten juntos. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y nos acostamos en la cama, y en ese cuarto sí hay un baño. Entonces, con el baño tiene un cancel de esos corredizos, pero es como de plástico. Entonces es muy ruidoso, no como los de cristal, que si los tocas, pues no se escucha, no hace ruido. Los de plástico sí, porque hacen como eco, y bueno. Entonces, estábamos acostadas las 2 en la cama, hablando de otra cosa, tratando de hacernos mensas de lo que había pasado. Y en eso se oye como si le hicieran así al cancel, pero hace muchísimo ruido. Y no había ventilación. Y en el baño hay una ventana chiquitita que da hacia el cuarto de servicio. O sea,
tampoco corre nada de aire, o sea, no se puede llegar a otra explicación más que sea algo paranormal, sobre todo por lo que ya nos había pasado de las llaves, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, pues igual nos volteamos a ver así ya, ¿sabes qué? Ya hay que dormir. O sea, yo con la experiencia del... Sí, ya tenías experiencia, no hay que hacerle caso. Sí, porque lo que pasó en el departamento, te hablo de que fue hace como unos... Su abuelo murió en 2021. Y eso ha de haber sido como en 2022. Ok. Tiene muy poco. Sí, claro. Lo de la casa tiene claro. ya como 12 años. Sí. Entonces yo ya tengo como, ya tengo esa experiencia, ese callo de decir, si nos quedamos despiertos nos va a seguir pasando de todo, ¿no? O sea, mejor hay que dormirnos. Ya si amanecemos con San Pedro al día siguiente, pues ya. Bueno. Pero también ahí en esa casa, bueno, hablando de Tere, ella falleció muchísimos años después, en el 2018, y en ese momento las cenizas de ella se quedaron un tiempo en ese mismo departamento también. Entonces, ahorita ya no están, pero en ese momento sí estaban, y el perrito que tienen ellos, que es un chihuahuita, se la pasaba ladrándole a las cenizas. Y eso les llama, o sea, como que les llamaba la atención, ¿no? También, por ejemplo, el esposo de mi suegra, una vez que yo estaba en el departamento, no me lo contó, o sea, sí me lo contó, pero yo estaba ahí. Okay. No fue un chisme que pasaron años y no. Sale de repente a la cocina donde estábamos mi suegra y yo, y nos dice, no saben lo que me acaba de pasar, o sea, de verdad, sí me dio miedo, porque estaba él en la cama trabajando en la computadora. Ajá. Y de repente, así, de la nada, en el oído, le dice que escuchó como si le hicieran, o sea, como si le dijeran una frase muy... Así habla. Como si le dijeran una frase como en otro idioma. Ajá. Porque él me refería a eso, como que no era español, o sea, no le entendió así, ay. Pero sí era como que con mucha agresividad, ¿no? Entonces, y fue como corto. Y fue que se paró y rápido, oigan, no sabes lo que me pasó. Ajá. Entonces, como que sí han pasado cosas, en ese departamento también, pero pues estuvieron las cenizas de la hermana que murió, y también el señor murió ahí. Y yo siento que cuando hay una muerte en algún lugar, como en la casa embrujada, como que, no sé si el mismo espíritu, pues pero dice que regresan a donde fueron ellos. Sí, pero a lo mejor como hubo una muerte, lo que implica una muerte en la casa, pues a lo mejor por eso también como que atrae cosas, ¿no? Yo siento. Aquí a Hulk yo me iría más sobre el abuelo. ¿Por qué? Porque el apego que le tiene a la propiedad. Uh-huh. Porque al final de cuentas la tía, pues no es que Tere no murió en la mucho casa. tiempo ahí. Uh-huh. Entonces yo lo veo más a que hubiera sido el abuelo. Pues sí, puede ser, pero... Ahora, ¿cómo te llevabas con él en vida? Bien. ¿Sí? Sí, bien, ¿no? Bueno, no, dímelo, ¿verdad? Porque ya sabemos bien quién sabe el abuelo. O sea, tampoco era como que me quería mucho, pero... igual nada más la todo maldad cordial. Y ya ahí muy X. Nomás te quiso hacer una broma. La broma. Él era broma. Sí, era broma. A lo mejor sí, siento que a veces también como que nos quieren... Nomás como que sepan que sepas que están ahí. Sí. No sentirse olvidados, a lo mejor. Sí, como tal que vez. Sienten la necesidad de manifestarse, ¿no? Sentirse recordados. Sí, pero sí ha estado bien cañón todo lo que me ha pasado, la verdad. Sí, y para ser miedosa. Y para ser bien miedosa, ay, ¿no? Yo sí, lo de la casa fue muy fuerte, pero fue muy hermoso, muy, muy llamativo lo del medium. Con tu mamá. Sí. Lo del medium fue también, o sea, fue paranormal, pero el paranormal que queremos tener, ¿no? Claro, sí, el que sea cosas lindas. Sí. Pues Beto, Asha, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Sala Oscura. Gracias a ustedes. Betita estuvo como que de acompañante, ¿no? Pues es que en realidad te ha acompañado en todas tus experiencias. Es que ya no dijiste que no te gusta estar sola, entonces. Sí. Pero ojalá que le pases más cosas a él. Para poder tener en un futuro que vuelva a regresar. Sí, que hay un segundo episodio. Una segunda parte.
Segunda parte. Pues les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Hoy me dejaste. Cromi va a agradecer. Cromi ya fue a decirles gracias. Me asustaste un chorro, pero después me tranquilizaste con la historia de tu mamá. Muchas gracias por compartirnos algo tan íntimo, tan tuyo, que solamente pues pasó a ti. Te lo agradezco, se los agradezco. Agradezco a la comunidad de Sala Oscura, y pues yo les deseo que tengan una larga y abundante y bendecida vida, y pues nos vemos hacia la próxima. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. No olviden suscribirse. Ya me quitaron las palabras de la boca, el dolor. ya Ashita abrió su corazón. Háganle clic a la suscripción. Den su like, hagan algún comentario. ¿Qué piensan de estas historias que nos acaban de contar hoy? Y volver a insistir con lo de la mañana. Con lo del principio del programa. Si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros o varias historias, háganoslo saber a través del correo de Sala Oscura, salaoscura@gmail.com, el teléfono que nuevamente está apareciendo en este momento en pantalla, ya sea que nos pongamos de acuerdo por WhatsApp, que puedan venir aquí si son de la Ciudad de México, o por videollamada si vivimos en algún punto distante. Muchas gracias, excelente noche.